A veces, un problema de matemáticas se siente como si estuviéramos intentando leer un idioma desconocido, ¿verdad? Pues bien, esa sensación de bloqueo no significa para nada ser malo en mates. Hoy vamos a meternos de lleno a descifrar la discalculia. Veremos qué es realmente, cómo se ve desde dentro del cerebro y, lo que es clave, qué se puede hacer para ayudar. Aquí tenemos la hoja de ruta de hoy. Primero, vamos a definir el problema, mucho más allá del típico «se me dan mal los números». Luego nos asomaremos al cerebro para entender qué ocurre con el sentido numérico. A partir de ahí, aprenderemos a reconocer las señales, veremos que no hay un solo tipo de discalculia y terminaremos con estrategias claras para mejorar. A ver, esa sensación de apagón mental es súper común. Mucha gente la ha sentido. Pero ¿qué pasa cuando para algunas personas no es algo que ocurre de vez en cuando, sino que es un muro constante? Pues justo ahí, en esa frustración, es donde arranca nuestra exploración. Vamos a hablar de una dificultad de aprendizaje que, la verdad, a menudo pasa totalmente desapercibida. Muy bien, vamos al lío. Lo primero y más importante que hay que entender es esto. La discalculia no tiene absolutamente nada que ver con ser vago o con la inteligencia. Es una condición real, con una base en cómo está, cableado el cerebro. Esta es la definición formal. Pero si nos quedamos con una palabra que sea específica, imaginemos que el cerebro es como una caja de herramientas súper completa. Una persona con discalculia puede tener todas las herramientas perfectas, pero justo la de los números, la llave de cálculo, tiene una forma distinta y no termina de encajar. La inteligencia general, insisto, está intacta. Y ojo, que no hablamos de algo raro. Las cifras apuntan a que afecta hasta un 6% de los estudiantes. Para que nos hagamos una idea, es tan común como la dislexia, aunque se conoce muchísimo menos. Y esto es clave porque no va solo de suspender un examen. Pensemos en el día a día. Gestionar el dinero, calcular el 15% de una cuenta en un restaurante, seguir los pasos de una receta o simplemente llegar a tiempo a los sitios. Todo eso, en el fondo, son matemáticas. Así que, claro, es algo que impacta de lleno en la vida. Una buena forma de entenderlo es pensar en la dislexia. Todo el mundo la conoce, ¿no? Pues así como la dislexia afecta a cómo se procesa el lenguaje escrito, la discalculia afecta a cómo se procesa la información numérica. Son, por así decirlo, primas hermanas, pero cada una en su campo. Venga, ahora nos ponemos la bata de laboratorio y viajamos al interior del cerebro. ¿Qué pasa ahí dentro cuando vemos un número? Pues no es tan simple como encender un interruptor, es más bien como una orquesta entera de neuronas que tiene que tocar en perfecta sincronía. Para intentar entender toda esta complejidad, los neurocientíficos de Aeni y Cohen propusieron un modelo que lo cambió todo. Su idea, básicamente, es que el cerebro no tiene un único centro de matemáticas, sino que procesa los números de 3 formas distintas a la vez. Es como si hablara 3 idiomas numéricos al mismo tiempo. Pensemos en estos 3 idiomas. El primero es el analógico, que es nuestro instinto casi animal para saber, sin contar, si en un árbol hay más manzanas que en otro. El segundo es el verbal, que es la cancioncilla de las tablas de multiplicar que nos aprendimos de memoria. Y el tercero es el visual, la capacidad de reconocer que este símbolo, el 5, significa 5. Y este esquema nos muestra esa orquesta en plena acción. Fijaos bien, la información de un número escrito, un 5, entra por las áreas visuales. Desde ahí, viaja al hemisferio izquierdo para ser traducida a la palabra 5, y a la vez a las áreas parietales para entender cuánto significa eso realmente. Todo tiene que estar perfectamente conectado. Si una de estas rutas falla, la operación se viene abajo. Y si en toda esta red tuviéramos que elegir a un director de orquesta, sería este, el surco intraparietal. Podríamos pensar en él como el GPS del cerebro para los números. Es el que nos sitúa en esa recta numérica mental. Cuando esta zona no funciona como debería, es cuando una persona puede sentirse completamente perdida con las cantidades. Bueno, ya hemos visto la teoría. Ahora vamos a lo práctico. ¿Cómo se ve la discalculia en el día a día? Es súper importante reconocer estas señales para poder actuar a tiempo. Vale, en los más pequeños, en niños y niñas, las señales a veces son sutiles, pero están ahí, son persistentes. Y no es solo lo típico de confundir el 6 con el 9. Va más allá. Es esa dificultad, por ejemplo, para conectar el número 4 con los 4 dedos de la mano. Es quedarse mirando un problema súper sencillo sin saber ni por dónde empezar, como si las instrucciones estuvieran en otro idioma. O esa frustración que se nota un montón al intentar hacer una resta porque los números es que nunca quedan bien alineados en la columna. Ojo, porque cada uno de estos pequeños detalles puede ser una pista importante. Y ahora, algo que es fundamental. No existe la discalculia como una sola cosa. Es más como un gran paraguas que cubre distintos tipos de dificultades. Pensar que es algo único sería como decir que todos los problemas de visión son iguales. Vamos a ver las diferentes graduaciones que puede tener este problema.
Lo más fascinante de esta tabla es que nos enseña dónde se rompe exactamente el proceso. Alguien podría leer perfectamente 2 más 2, es decir, sin discalculia léxica, pero que su mano no consiga escribir el 4, eso sería discalculia gráfica. O puede que otro entienda la idea de sumar sin discalculia ideognóstica, pero su cerebro se bloquee al intentar hacer el cálculo, y eso es discalculia operacional. Esto nos enseña que el camino desde que vemos un problema hasta que lo resolvemos tiene muchas paradas, y la dificultad puede estar en cualquiera de ellas. Y todo esto nos lleva a la parte más importante. ¿Y ahora qué se puede hacer? La buena noticia es que, con el apoyo adecuado, la mejora puede ser muy significativa. Así que vamos a ver esas vías de mejora. Y aquí está la clave. No hay una solución mágica. Lo que mejor funciona es un ataque en 2 frentes. Por un lado, la neuropsicología, que vendría a ser como un entrenador personal para esas áreas del cerebro que se encargan de los números. Y por otro, la psicopedagogía, que se centra en rediseñar la forma de enseñar las matemáticas para que ese cerebro pueda entenderlas mejor. Este proceso se suele dividir en 3 grandes niveles. Se empieza por lo más básico, lo psicomotriz. Antes de entender los números hay que dominar el espacio. Juegos que ayuden a entender qué es delante, detrás, más grande que. Después se pasa a lo cognitivo, ejercicios para entrenar la memoria a corto plazo, la atención, como juegos de cartas o puzzles. Y solo entonces se llega a lo pedagógico. Y aquí es donde se usan bloques, ábacos, lo que sea que se pueda tocar. La idea es que el concepto de sumar sea algo físico antes de ser un símbolo abstracto en un papel. Y cuando todo este apoyo se pone en marcha, el cambio es brutal. No se trata solo de que mejoren las notas, que también. Lo que es realmente transformador es ver cómo esa frustración se convierte en curiosidad y el no puedo pasa a ser un voy a intentarlo. Se trata, en definitiva, de devolverle a la persona la confianza para que no le tenga miedo a los números. Esta idea es sencillamente fundamental. Cuanto antes se detecte la discalculia y se empieza a trabajar en ella, mejores serán los resultados. Permite dar las herramientas justas antes de que se acumule una montaña de fracaso escolar y de frustración. Así que, para terminar, dejo esta reflexión en el aire. Entender la discalculia va mucho más allá de una simple dificultad. Nos reta a cambiar por completo la pregunta. En lugar de preguntar ¿por qué no entiendes las mates?, quizá deberíamos empezar a preguntar ¿cómo procesa tu cerebro el mundo? Y a partir de esa respuesta empezar a construir puentes hacia el conocimiento.